Novelas, profesor, de Pastorín, Pintoresca y Lazarillo. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Muy bien, hablamos en este caso de la narrativa de la novela en el siglo de oro español. No habíamos hablado como referencia a la novela picaresca, detallando a Lazarillo de Tormes como la mejor novela. Referencialmente hablamos de la novela pastoril De y Lazarillo, profesor. de Lazarillo. Y hoy vamos a ver la novela caballeresca que corresponde seguramente a la literatura más importante del siglo de oro español. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión. A ver, vamos acá. ¿Qué podemos observar en este punto, en esta imagen? Veo, ¿qué ves? ¿Qué pueden observar? Una descripción de lo que están observando, chicos. ¿Qué podemos ver en esa imagen? A ver, Vanesita, ¿qué observas en esa imagen? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que puedo observar es un caballo, una Ujú, persona sobre el caballo, eh, ya. un rostro. Ujú, mm, Atrás también veo abajo rostros de personas entre animales, creo así. ajá, muy bien, Gracias. correcto. Hola, Lili. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Sí, yo veo a un hombre que está montado en un caballo. Ujú, Atrás hay otro hombre que está encima de un toro. Y atrás veo como un molino, profesor. ujú, muy bien, gracias, Lili. Claro, ahí vemos. En general, esta es una imagen iconográfica porque podemos ver, como dijeron sus compañeras, encontramos este caballo. Sobre el caballo encontramos dos rostros, ¿no? A ver, vamos a activar esto un momentito, por favor. Encontramos dos rostros. La roca que sostiene el caballo también tiene rostro y atrás también hay como unos rostros de monstruo, algo así. Muy bien, correcto, gracias, hija. Acá encontramos dos rostros, pero como dice su compañero, encontramos también con ese fondo otro rostro más, este rostro, ¿no? Por acá. Y detrás de ello encontramos los molinos de viento, los aspas de molino. ¿Conocen a este personaje que ven acá? Este señor de edad con bigotes blancos, flaquito, alto. ¿Quién será Profesor, buenas noches. ¿No es este Hola. del Quijote de la Mancha, me parece? Ujú, muy bien, ya lo puedo identificar, es el Quijote de la Mancha, ¿no? Muy bien, correcto. Eso vamos a platicar el día de hoy hablando de de la novela barroca. ¿Correcto, chicos? Cuando hablamos de la novela barroca, hablamos de la narrativa. Recuerden que el narrativo tiene dos especies, las más comunes, novela y cuento, ¿correcto? En este caso vamos a hablar de la novela barroca vinculado a la novela caballeresca. Podemos indicar en este caso que la narrativa del siglo XVII se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra. Seguramente es el escritor más connotado de la literatura española, con su novela Galatea, que fue su primera publicación, una novela de orden pastoril. Sin embargo, pues su novela de mayor reconocimiento y consagración es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que lo publicó en 1605. Entonces, eh, que vemos en este personaje que vemos aquí, ¿no? A un costadito, el personaje alto, garbo, delgado, es el Quijote, que siempre va montado sobre un caballo, que lleva en este caso una lanza, pues una, digamos, armadura completo, como un caballero de la Edad Media. Y por otro lado encontramos a su amigo de siempre, el Sancho, ¿no? Que es un hombre bajo, rechoncho, gordito, y siempre va montado un burrito, ¿no? Entonces, esa novela está vinculado a la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿correcto? Bien, cuando hablamos ahora de novela, nos vamos a entrar netamente a la novela de caballería o la novela caballeresca. Cuando hablamos de novela caballería, básicamente es un género literario escrito en prosa, ¿no? Muy popular en el Renacimiento, en la que se cuentan historias y aventuras de caballeros andantes.
imaginarios que dedican su vida por luchar por causas justas, ¿no? Las historias de heroísmo, en este caso caballeresco, fueron un elemento importante en la literatura de la Edad Media en toda Europa. Es decir, la novela de caballería, queridos estudiantes, su origen está en la Edad Media, ¿correcto? En la cual vamos a encontrar caballeros andantes que siempre seguramente estaban dispuestos a luchar y hacer bien sobre la faz de la tierra. Pero ya en el Renacimiento y luego posteriormente en la época del Barroco, en España sobre todo se va a desarrollar este tipo de novela llamado la novela de caballería. Ahora, cuando los centramos netamente en España, vamos a indicar que se desarrolla a fines del siglo XV, ¿correcto? La novela de caballería cobró fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra de Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Mendoza, o de Montalvo en este caso, ¿no? Y otro aspecto que va a influenciar en este caso la difusión de la novela de caballería va a ser la invención y difusión de la imprenta. A fines del siglo XV hizo posible pues su producción en masa. Recuerden que la imprenta seguramente fue el avance más importante que ha tenido la humanidad sobre la faz de la Tierra, porque gracias a la imprenta pues podemos leer todos los libros que tenemos en casa. ¿Sí? Sin imprenta, pues no sé quiénes hubieran tenido acceso a la educación, solamente la clase alta seguramente. Hubieran leído libros, escribir, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a la imprenta, chicos, que hemos podido avanzar como cultura, ¿no? Y ya saben ustedes que quien inventó la imprenta fue en este caso, el inventor científico alemán Johannes Gutenberg. Gutenberg es el que inventó la imprenta. A ver, una preguntita. ¿Saben cuál fue el primer libro que se llevó a una imprenta? ¿Cómo se llama ese primer libro que se llevó a una imprenta? Todos, yo pienso que en casa todos tienen ese librito. La Biblia, profesor. La Biblia, muy bien. La Biblia, correcto. La Biblia fue el primer libro que se llevó a una imprenta. Entendido de que pues la imprenta se sacan las placas y con eso lo puedes multicopiar, sacar copias 100, 200, 1000, 3000, 10,000, 100,000, etcétera, ¿no? Cantidad indefinida de acuerdo a tu gusto. Muy bien, continuamos acá. Y cuando hablamos, cuando nos vinculamos a la novela de caballería, obviamente vamos a platicar sobre Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Cervantes, que nació en 1547 y falleció en 1616, se le llama el Manco de Lepanto, ¿sí? El Manco de Lepanto. Bueno, como referencia vamos a indicar que nació en Alcalá de Henares, España. Participó en la batalla de Lepanto, donde queda pues inutilizado de por vida de su mano izquierda. Se dice que le cayó unos disparos certeros en la mano izquierda y que lo quedó tulido por toda una vida. Por eso se llamaba el Manco de Lepanto, ¿no? Posteriormente fue hecho prisionero por los piratas de Argel, quedando cautivo durante 5 años y falleciendo en Madrid en 1616. Cervantes, seguramente su obra más representativa es El Quijote de la Mancha, y acá lo podemos vincular que la libertad, que es un pequeño párrafo de la obra El Quijote, dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que al hombre dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Bien. ¿Qué libros escribió Cervantes? Escribió, por ejemplo, la obra La Galatea en 1585, que es su primera obra de novela pastoril. También escribió su obra más reconocida, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en 2 partes. La primera parte que lo publica en 1605 y la segunda parte lo publica en 1615, 10 años después, ¿sí? Y también escribió su otro libro llamado Novelas Ejemplares en 1613. Vamos viendo ahora su mejor obra, El Quijote de la Mancha, o El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquí podemos hacer el análisis narrativo, ¿no? El Quijote narra, ¿no? El Quijote de la Mancha
En ese libro se narra la historia de un hidalgo manchego, unos 50 años, que se vuelve loco por haber leído muchos libros de caballería. Bien, en este caso el protagonista llega a creer que las narraciones caballerescas relatan sucesos reales y decide salir de su aldea en busca de aventuras. ¿Correcto? En esa búsqueda de aventuras similares a los héroes literarios, con el adjetivo de desfacer los agravios y enderezar los entuertos y proteger a las mujeres doncellas, ¿no? En su mente confunde la realidad y la literatura así. La venta de un camino parece un castillo, los molinos para él son gigantes, ¿no? Como dato adicional podemos dar aquí acerca del Quijote de la Mancha. Es considerado como la primera novela contemporánea y sentó las bases de la literatura contemporánea. Es decir, chicos, este libro, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es el libro más representativo dentro de lo que es la literatura española. Y por ende hay que tener en cuenta que en este caso Don Quijote de la Mancha, este libro, seguramente es un ícono dentro de lo que es la literatura española, porque este libro pues se han publicado en todos los idiomas y para muchos entendidos se considera que Cervantes es el padre de la lengua española. ¿Por qué padre de la lengua española? Porque este libro va a aportar, ¿no? Va a aportar muchos términos al diccionario que nosotros en la actualidad lo usamos. Entonces, en la lengua española, la cual nosotros hablamos, Cervantes es considerado como padre de la lengua española. Repito, por los aportes que hizo a la lengua española. Por otro lado, si vemos un poco por ahí, vinculamos en Francia, en Inglaterra, por ejemplo, seguramente en Francia, pues Víctor Hugo es el padre de la lengua en este caso francesa, ¿no? O William Shakespeare en la lengua inglesa, o Johann Wolfgang Goethe en la lengua alemana. Entonces, en cada país siempre ha habido un promotor, un escritor que ha dejado huellas y ha repercutido en cada una de las lenguas que estamos mencionando, ¿no? Bien, vamos viendo acá la estructura del Quijote de la Mancha. Este libro está escrito en 3 partes. Bueno, en 2 partes, no en 3 partes, 2 partes. Recuerden que la primera parte se publicó en 1605 y la segunda parte se publicó en 1615. La primera parte sustancialmente relata 2 salidas o viajes del protagonista, en este caso del Quijote, ¿no? La primera salida es muy breve, es una pieza casi automática, ¿no? Narra que don Alonso Quijano, Alonso Quijano es el Quijote de la Mancha, coge a su viejo caballo, Rocinantes, así se llamaba su caballito, Rocinante, arregla unas viejas armas y sale en busca de aventuras, ¿sí? En la segunda salida del Quijote se busca un escudero, que en este caso va a ser su vecino labrador llamado Sancho Panza, a quien le convence tras hacerle múltiples promesas. Bueno, sobre todo le prometió que cuando iba a salir en busca de aventuras le iba a dar ínsulas para que gobierne, o sea, tierras para que él pueda gobernar, ¿no? Bueno, en la segunda parte del Quijote va a relatar las nuevas aventuras de Don Quijote y Sancho en su tercera salida de la aldea, ¿no? Al final, pues el Quijote tuvo 3 salidas. En la primera parte 2 salidas y en la última parte 1 salida. En la segunda parte podemos indicar que en este caso el hidalgo se muestra más realista, ¿no? Se ha producido un cambio radical. Don Quijote no se engaña, sino que sufre el engaño de otras personas. Al final, pues, muere, pero antes recupera el juicio y repudia los libros de caballería. Ahora, el estilo de este libro, de esta obra, chicos, el estilo se mueve entre 2 polos, ¿no? Polos, digamos así, muy, muy diferenciados, lo que es el idealismo y lo que es el realismo. El Quijote podemos catalogar como un hombre idealista y el Sancho como un hombre realista, ¿no? Ahora, su riqueza automática abarca todos los niveles, va desde el nivel culto, nivel coloquial, hasta el nivel vulgar. Ahora, el lenguaje
también el lenguaje culto va a también usar un lenguaje arcaico, ¿no? Los arcaísmos, también los términos altisonantes de Don Quijote. Y en este caso, pues Cervantes opone con el lenguaje simple y espontáneo que desarrolla Sancho Panza. Bien, un poco explicamos esta parte aquí, ya chicos. Aquí lo vamos a ir entendiendo mucho mejor. Don Quijote, hemos dicho que construye el modelo de un hombre noble, un hombre idealista, un hombre bondadoso, pero enajenado. Cuando dice enajenado, quiere decir que estaba loco, ¿sí? Loco. Había perdido la razón. ¿Y por qué había perdido la razón? Por haber leído muchas novelas de caballería en toda su vida. Y la historia dice que se le secó el cerebro, se le secó y al secarse, pues, pierde el juicio. Ojo, es una parodia, no es cierto. Y sale, pues, en busca de aventuras. Ahora aquí, hay que tener en cuenta, chicos, que el Quijote, en la obra misma, va a desarrollar un lenguaje culto. Su participación, su intervención del Quijote usa un lenguaje culto. Por otro lado, Sancho Panza, con una enorme sabiduría popular, sabiduría del pueblo, es un hombre práctico, materialista, realista, pero al mismo tiempo, dice acá, es crédulo. A lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. Esto vamos a explicar ya, qué es el proceso de quijotización. Y uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho Panza, que utiliza un lenguaje vivo, popular y enriquecido con numerosos refranes. Es decir, en la novela, chicos, vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar, por un lado, el Quijote, que va a usar un lenguaje más culto, y el Sancho, que va a usar un lenguaje más sencillo, popular, entendible, comprensible para cualquier lector, que es característica, en este caso, que desarrollaba Quijote de la época del Barroco, ¿no? Ahora, hemos indicado que el Quijote en la obra desarrolla que es un hombre idealista, soñador, que sale en busca de aventuras y de hacer el bien sobre la faz de la tierra. Mientras que el Sancho es un hombre materialista, un hombre práctico, un hombre realista. Pero en el desarrollo de la novela, ambas psicologías se van conjugando, se van combinando. Es decir, el Quijote, que era idealista, soñador, con el desarrollo de la novela se hace un poquito materialista. O sea, va a coger algo de Sancho. Y el Sancho, que era materialista, era práctico, era realista, se convierte un poquito idealista. Coge alguna parte de la psicología del Quijote. Por eso se llama acá quijotización, proceso de quijotización. Ese Sancho se va a quijotizar, va a tener algo del Quijote. Y Don Quijote va a tener algo del Sancho. Esto se llama la sanchificación de Quijote. Ahora, esto ustedes dirán, profesor, ¿y eso cómo se explica? En nuestra vida diaria se puede dar esa combinación de psicologías. Claro que sí. Se da esa combinación de psicologías. Por ejemplo, en una pareja de esposos, ambas psicologías se van a combinar. Van a buscar así como una relación, ¿no?, de equilibrio. O simplemente, vamos a poner como un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que un joven le gusta libar alcohol y su amigo se consigue un amigo que no le gusta libar licor. Ambos amigos al ya pues interrelacionarse van a asumir y buscar un equilibrio. El que bebía mucho va a dejar de beber y el que no bebía nada va a empezar a beber. Y siempre van a buscar un equilibrio, un medio. Eso se da en la psicología del hombre, ¿no? Siempre buscamos un medio, un promedio. Y seguramente eso se lo pueden comprobar ustedes con el hermano, el amigo. Los hermanos, amigos, psicológicamente tenemos algún parecido, hasta de hablar, ¿correcto? Bien, ahora recuerden que el Quijote tiene una mujer que va a ser inspiración de sus aventuras, ¿no? Esa mujer es la Dulcinea del Toboso, ¿no? Para entender, la Dulcinea del Toboso es una mujer irreal.
Sí, es irreal. Que solo existe en la mente de Don Quijote. La de Dulcinea del Toboso, la ama del Quijote, es una mujer lejana y una mujer fantástica. Encierra en ella otros tipos femeninos, como el de Aldonza Lorenzo, que es el nombre verdadero de Dulcinea del Toboso, y el de una moza aldeana en la cual fuera convertida por un encantamiento. Entonces, recuerden que todo lo que el Quijote desarrolla en función a sus aventuras van a ser dirigidas en este caso a, a Dulcinea del Toboso. Muy bien. Aquí podemos ver en estas imágenes algunas aventuras que pasa al Quijote durante el desarrollo de la novela. Por ejemplo, en una oportunidad se dice que salieron el Quijote con el Sancho por una llanura y en ese caminar van a encontrar los molinos de viento, ¿no? Las aspas de molino. Y el Quijote, al ver esos molinos de viento que generan electricidad, considera de que estos molinos de viento eran monstruos y que le quieren hacer daño. Entonces el Quijote le dice a Sancho que le preste su escudo y su lanza y se pone a pelear con los molinos de viento. Pese que al Sancho le dice no son monstruos, son molinos de viento. El Quijote se empecina y se pone a pelear. Obviamente sale maltrecho porque los molinos de viento pues, son enormes, son gigantes y no lo va a respetar pues al Quijote, ¿no? Repito, el Quijote había perdido la razón, el juicio, entonces ese es el motivo por lo cual él pues se pone a pelear. En otra oportunidad tuvo, digámoslo, una anécdota con dos rebaños. ¿Recuerdan qué son rebaños, chicos? ¿Qué es un rebaño? ¿Conjunto de qué? Hola. Rebaño, ¿conjunto de qué animales? Profesor, es un rebaño, es un general conjunto de caballos. Ajá, cerquita, cerquita. Cerca caballos. De ovejas, profesor. De ovejas, sí. De ovejitas, ¿ya? Es un rebaño conjunto de ovejas. Vamos a suponer que este era un rebaño, varias ovejitas, ¿no? Varias ovejitas. Es un rebaño, conjunto de ovejas. Y otro rebaño por acá. Igual, conjunto de ovejas. Ahora, este rebaño iba con esta dirección, ¿no? Y este rebaño es en esta dirección. O sea, es como si se van a encontrar los dos rebaños, ¿no? Entonces, cuando el Quijote observa que dos rebaños, claro, para el Quijote no eran rebaños, para el Quijote eran dos ejércitos que se iban a encontrar a pelearse. Entonces le dice, bueno, monta su caballo y entra por el medio de los rebaños y dice, pues no haya pelea, haya paz, como se han peleado. Pero no eran ejércitos, eran dos rebaños de ovejas, de carneros. Pese que Sancho le hace entrar en razón, no entiende, no entra en juicio, no entra en razón. Se mete, obviamente asume las consecuencias porque uno de los rebaños, el dueño, le agarra a galgadas, a pedradas y le suelta a los perros. Eh, Repito, aquí encontramos la conciencia del Quijote que había perdido la razón, ¿no? Al final de la novela, como se ha indicado, pues el Quijote recobra la razón, el juicio, y empieza a odiar las novelas de caballería y muere, ¿no? Muere. A ver, antes de ir a esa partecita, vamos a un pequeño resumen, ¿ya chicos? Un pequeño resumen a manera de un video del Quijote de la Mancha para que ustedes tengan una idea más general, ¿ya chicos? A ver, un momentito, por favor. A ver, déjenmelo presentar un momentito. Bien, vamos a atender un poquito, chicos. Algo se nos va a quedar
como lección de este video del Quijote de la Mancha. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante, los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Muy bien, chicos. A ver, vamos con este primer bloque que lo vamos a culminar con esta parte de la evaluación. Luego para coger el otro tema, porque la próxima sí ya desarrollamos netamente gramática. A ver, vamos acá, voy a presentarlo. Los que saben las preguntas,
porque todo está en función de lo que hemos platicado. Van respondiendo. A ver. La pregunta dice acá. Se puede decir sobre Dulcinea del Toboso que A, es la villana de la novela, B, es la ama del Quijote, que solo existe en su imaginación, C, es la esposa de Sancho, y la D, es la representación de un caballero, del caballero. A ver, está sencillo esto, chicos, hemos visto esto. Lo que saben, levanten la manito para ir tomando apuntes. Recuerden que su participación es importante porque eso implica que ustedes van a ser atentos a la clase. Y pues tienen su nota diferenciada, ¿no? A ver, ¿alguien se recuerda de ese tema? Porque sí hemos explicado. Tengo ahí a dos chicas. A ver, Liz Saavedra Favasi. Tu apellido es Saavedra Fasabi, ¿no? Fasabi, ¿cierto? Pasabi, profesor. Sí, profesor. Saavedra. Tu respuesta, Liz. La B, profesor. Gracias. Gracias, Liz. Liliana Alba. Tu respuesta, hija. La B también, profesor. Gracias. Daisy Montoya. Tu respuesta. La B, profesor. B de bueno. Tú eres Montoya Vargas, ¿cierto? Sí, profesor, así es. Gracias, Daisy. Bueno, y sí, la respuesta es correcta. Se puede decir que sobre Dulcinea del Toboso que es la mal Quijote, claro que sí, y que se lo existe en su imaginación del personaje, ¿no? Ahí sería. Correcto. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿el Quijote es un hombre idealista, un personaje cuerdo, un escudero o un antihéroe? También está bastante sencillo, ¿no? A ver, tengo ahí a Luz. ¿Alguien más que se anime? A ver, voy con Luz Mantilla. A Tu ver, respuesta, hija. profesora, es la A. Ya, gracias, Luz. Daisy Montoya. Profesor, sería un idealista, porque la pregunta dice, ¿el Quijote puede ser un idealista? Ya, gracias. Liz, tu respuesta. Un antihéroe, profesor. Ya, Liz es un antihéroe. Ya. ¿Alguien más? Bueno, ahí hay dos respuestas. Bien. Vamos respondiendo acá, ¿ya? Liliana, ¿para ti cuál sería? Un personaje cuerdo, profesor. Ya, Liliana es un personaje cuerdo. Bien, un poco para retomar y hacer un poquito de retroalimentación. Hemos dicho que el Quijote había perdido la razón, el juicio, ¿correcto? Causa por haber leído muchas novelas de caballería. Y en virtud de eso, él va a salir en busca de aventuras. Y hemos dicho que el Quijote representa a un hombre idealista, el Sancho un hombre materialista, un hombre práctico. En este caso, el Quijote como respuesta vamos a indicar que es un hombre idealista. Cuando decimos personaje cuerdo, quiere decir que no perdió la razón, era normal, ¿no? Antihéroe no, porque antihéroe encontramos en Lazarillo de Tormes que vimos la clase pasada. El Lazarillo sí es un antihéroe porque no tiene virtudes ni valores. Entonces, recuerden, chicos, el Quijote representa el hombre idealista y el Sancho representa el hombre materialista. Muy bien, y la tercera y la última pregunta de este bloque dice, la segunda parte del Quijote fue publicada ¿en qué año? 1605, 1615, 1614, 1608. Es un poco para tener en cuenta como memoria, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Sobre todo memorístico esta parte. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien se recuerda? Profesor, buenas tardes. Hola, joven, buenas tardes. La B, Juan, profesor. la B de bueno. ¿Tu apellido, hijo, cuál es? Luis mío. Tu nombre es Juan. Juan Israel, sí es. Gracias. ¿Alguien más que se anima a dar la respuesta?
Bien, en este caso, chicos, la primera parte se publicó en 1605 y la segunda parte se publicó en 1615, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta sería 1615, la B, ¿sí? Como referencia. Muy bien. Ojo, somos varios en clase, no sé, algo pasa. ¿Tienen miedo de hablar? Creo que no. Salvo que no estén atentos a la clase, bueno, eso sí puede explicar que no quieren participar, pero como son preguntas elementales que hemos hecho en clase. Bien, ahora lo vamos a enlazar esta novela de caballería con el teatro en el siglo de oro español. ¿Sí? A ver. Igual, vamos acá. Vamos viendo. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Un hombre dando con un palo una cabeza. Una chica tiene como una hoz, algo así, y aparte veo otro señor con un palo, otro señor con una hoz, y la otra con, no, y parece que fuera algo de como igual a una voz también, algo eso sí que yo estoy observando, profesor, y que están gritando, y que tienen cosas en las manos. Correcto. Gracias, hija. Liliana, ¿alguna apreciación más acerca de esta imagen que estás observando? Sí, profesor. Yo veo pero es una protesta, profesor. Hay como una especie de protesta, ¿no? Pero esa protesta ya es un poco fuerte, ¿no? Porque llevan algo sobre la mano. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Gracias, Liliana. A ver, vamos a hablar, si hablamos de esta protesta, como dijo vuestra compañera, tiene ese vínculo, ¿cierto? Y vamos a ver ahora del teatro español, ¿correcto? El teatro español. Recuerden que en el siglo de oro español no solamente se hizo la narrativa, también se hizo el teatro. Entonces, podemos indicar de esta manera, ¿no? El teatro se desarrolló dentro de los templos, ¿sí? Dentro de las iglesias. En las iglesias se desarrollaban escenas sagradas, o sea, pasajes bíblicos se significaban con la finalidad de mantener la fe, en este caso en el cristianismo, ¿correcto? Otra característica es autosacramental, ¿no? Cuando dicen autosacramental, que era propio como referencia de los Reyes Magos, que pues significaban pasajes de la Biblia, sobre todo el nacimiento de Jesús el Cristo, ¿no? De los Reyes Magos. Ahora, aparte de hacer el teatro dentro de los templos, también se hacían teatro en los patios, ¿no? En los patios de los corrales, de las casas, de las plazuelas. Aquí se representaban los dramas, ¿no? Dramas que es una especie del teatro. El público que participaba en observar y participar de la obra de teatro era heterogéneo entre el mundo urbano, o sea, la ciudad, y el pueblo, ¿no? Lo popular. Aquí más o menos podemos ver, esto es cuando se hacían en las famosas casonas, ¿no? Esas son características del mundo español, ¿no? Todavía algunos han dejado los españoles aquí en el Perú, pues son las casonas, ¿no? Hay un patio acá, un patio grande, correcto, y por los cuatro costados hay casas. Y en ese patio se armaba así como un teatrín, y ahí se significaba obras de teatro. Y la gente por lo común miraba parado, observaba parado. Y lo que miraban acá de los balcones se le llamaban mosqueteros, ¿no? Los mosqueteros que estaban ahí siempre mirando de los balcones las obras de teatro. Repito, algunas de ellas eran obras dramáticas de la vida cotidiana y otros vinculados a los pasajes bíblicos para mantener la fe en el pueblo que le gustaba seguramente a algunos apreciar el teatro. Bueno, los representantes del teatro en el siglo de oro fueron, entre otros, Félix Lope de Vega, seguramente es el más importante, Tirso de Molina y Calderón de la Barca.
Repito, de estos tres, el más importante era Lope de Vega. ¿Correcto, chicos? Lope de Vega. Bien. Aquí un poquito vemos a Félix Lope de Vega, conocido como el Fénix de los Ingenios, para algunos, y otros lo llamaban el monstruo de la naturaleza, y otros decían el poeta del cielo y la tierra. Por ejemplo, Cervantes, que acabamos de estudiar, le llamaba el monstruo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se dice que Lope de Vega escribía 16 horas al día y solo 8 horas usaba para dormir. Ahora, Lope de Vega, lo más importante que hizo, queridos estudiantes, es crear el drama. Recuerden que el teatro o el género dramático tiene tres especies: comedia, tragedia, que viene de la época de los griegos, y el drama, que lo crea Lope de Vega, recordando que drama es combinación de tragedia y comedia. Se combina la tristeza con la alegría en las obras de teatro. Bueno, ¿qué más? A creación del personaje tipo, en este caso vamos a encontrar la heroína, una mujer que es símbolo de heroísmo, y siempre vamos a encontrar un personaje gracioso, ¿no? Siempre en las obras de teatro vinculado al drama vamos a encontrar un personaje gracioso. La obra más importante de Lope de Vega es este acá, Fuente Ovejuna. ¿Sí? Fuente Ovejuna. El género es dramático, especie es un drama histórico, el tema es honor villano, ¿no? Como tema vamos a encontrar la lucha por el trono de Castilla y, por otro lado, la venganza del pueblo de Fuente Ovejuna. Los personajes podemos encontrar acá Laurencia, que es una labradora, Frondoso, que es el galán, también labrador, Mengo, que es el personaje gracioso, el comendador Fernán Gómez de Guzmán, que es el tirano, y el alcalde, en este caso Esteban, que es el alcalde, el papá de Laurencia, y los reyes católicos Isabel y Fernando. ¿No? Bueno, ¿de qué trata esa historia? Esa historia trata cuando el comendador Fernán Gómez llega al pueblo de Fuente Ovejuna, ¿sí? Pero este comendador chicos, era un hombre lascivo, lujurioso. Es decir, no respetaba si la mujer era soltera, era casada. No le interesaba. Simplemente la mujer que quería, si no era buena, será malas. Entonces todos en el pueblo de Fuente Ovejuna, pues, habían sido objetos de abuso de este comendador, que era así como un cobrador de tributos de parias, ¿no? Bueno, y una de las chicas en la cual se va a fijar este comendador es una señorita que se llamaba Laurencia. Laurencia estaba comprometido con otro muchacho que se llamaba Frondoso, ¿correcto? Entonces, para evitar que este comendador abuse a Laurencia, el Frondoso, su novio, va a amenazar al comendador y pues obviamente va de alguna manera a escaparse, ¿no? Pero en otra oportunidad ya vamos a encontrar que Laurencia y Frondoso se iban a casar y este comendador va a interrumpir la boda. ¿Qué pasó? Al final, simplemente a Laurencia los hombres del comendador la acogen y lamentablemente el comendador abusa de Laurencia. Abusa de Laurencia. Y cuando el pueblo estaba en reunión encabezado por su alcalde Esteban, llega Laurencia, toda desmelenada, así como vemos acá, en esa reunión, y le dice a los hombres que son unos cobardes, que no hacen respetar a sus mujeres. ¿Y qué hace el pueblo? Simplemente va y busca y mata al comendador por tirano, por abusivo. Ahora, cuando el rey de España se entera de que el comendador ha sido asesinado, manda a un juez a investigar. Y cuando investigan, le dicen que el comendador fue muerto simplemente cuando preguntan, ¿quién mató al comendador? Todos respondían Fuente Ovejuna. El pueblo mató. Y todo el pueblo igual se va al palacio a donde estaban los reyes católicos y le dicen las causas de la muerte del comendador. Y le explican le dicen, pues, este comendador abusó de las mujeres y todos hemos hecho justicia con nuestra propia mano. Y el rey perdona al pueblo, ¿correcto? El rey lo perdona al pueblo. Bien.
Un poco para ver este resumen, estamos todavía con un poquito de tiempo, chicos. Vamos a hacer un pequeño resumen en forma de video, ¿ya? Ahora un momentito, por favor, para que la información un poquito más quede más claro. ¿Cómo vas con tus lecturas, Lector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre la vida del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la Orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico claro. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar este conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acusar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera, no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador.
Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernando. Es así como el pueblo de Fuenteovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video en Colección. Muy bien, chicos. ¿Lograron entender el contenido de la obra? ¿Entendieron? Sí, profesor. Muy bien, gracias. ¿Qué dicen los demás? Sí, profesor. Muy bien, Daisy. Bueno, en Sí, clases. profesor. Muy bien, Liliana. Pues, sí, Claro ¿no? que sí. Sí, profesor. Muy bien, Luz Elena. Correcto, chicos. El tema es aquí en Fuenteovejuna, básicamente es la justicia popular, ¿no? El pueblo muchas veces se cansa de las injusticias de las autoridades y opta a hacer justicia por sus propias manos. Es el claro ejemplo de Fuenteovejuna, ¿no? En la cual el pueblo se cansa de los abusos que comete la autoridad, que es en este caso el comendador, y pues al no encontrar una solución óptima, simplemente pues opta por castigar en este caso al abusivo. Ahora, reitero como síntesis para dar este tema, queridos estudiantes, hemos hablado de esta última parte del teatro, y el teatro entendido de que se significaban, pues el teatro siempre se ha creado para hacer obras de teatro, ¿no? O sea, para actuar, no es tanto para declamar, sino para actuar. Entonces, esta obra se significó y por muchos, en esos tiempos era una obra un poquito criticada seguramente, porque también tiene un enfoque realista, esta obra tiene algo de realidad, y en función de eso seguramente ha podido, digámoslo, a partir de esa obra, desarrollar lo que es el tercer elemento del género dramático, lo que es drama, ¿no? Recuerden que el drama, reitero, es la combinación entre tragedia y comedia. Eso es esencial, ustedes conozcan. Por un lado. Por otro lado, en drama vamos a encontrar la presencia de un personaje gracioso, ¿no? Siempre hay un gracioso, hace un bufón, que se llama bufón, y en esta obra ese bufón se llama Mengo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien, queridos chicos. Entonces, sin ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta este punto. Ya recordarles que la próxima clase hacemos un poco de gramática, ¿no? Y la última sesión haremos un poco de razonamiento verbal. Muy bien, queridos estudiantes, que tengan un bonito domingo, una bonita semana, que les vaya súper bien y pues muchas felicidades a todos. Quedamos acá, chicos, y Gracias a usted, ya nos profesor. vemos. Hasta luego. Profesor, hasta la semana. Hasta luego, cuídense.